Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta sesión que llega gracias a nuestra estrategia de formación Cognos Community. Es un gran gusto para nosotros contar con la compañía de ustedes que de manera muy comprometida llegan a este espacio de formación para aprovecharlo, para aprender bastante sobre esta plataforma Springer, que es justamente el objetivo de la sesión del día de hoy, aprender búsquedas efectivas a través de Springer. Entonces les agradecemos su participación en el espacio, haberse tomado el tiempo de llegar al mismo y en esta medida pues también los invitamos a participar en esta sesión para que la hagamos un poco más dinámica, somos pocas personas, entonces aprovechemos, prendan sus micrófonos si es necesario, participen a través del chat o también a partir de arriba en la parte superior aparece un simbolito que dice PIR, donde nos puedes ir dejando todas sus preguntas y la idea es irlas abordando durante la sesión. Entonces, por favor, aprovechen bastante este espacio que es de aproximadamente una hora para que puedan irse con todas estas dudas ya claras y que también puedan empezar como a ustedes mismos a explorar la plataforma y que si surgen nuevas dudas, pues también nos lo hagan saber. Es un gran gusto para mí, como siempre, también presentarles a Andrea Gómez. Ella es nuestra experta en investigación y será la persona que el día de hoy también nos acompañará en esta sesión formativa. Aprendan bastante, disfruten bastante esta sesión y nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Andrea, también muchísimas gracias por tu compañía siempre en estos espacios. Bueno, Caro, muchísimas gracias a ti por la bienvenida, también a las personas que se han conectado, que han atendido a la convocatoria que se está haciendo para tener esos espacios de formación que finalmente buscan optimizar el uso de los recursos que tiene la institución. Agradecerle también a las personas que nos están saludando en el chat. Para nosotros, como decía Carolina, realmente es súper importante escucharlos a ustedes, saber que están ahí conectados, que nos están prestando atención, que estamos ayudando a resolver sus dudas o que también porfa nos levanten la manito y nos digan, mire, yo no he podido encontrar tal contenido en la plataforma o he tenido esta dificultad. Entonces, la verdad, para nosotros es supremamente valioso. Entonces, agradecemos mucho a todas las personas que nos saludan a través del chat, Robert, Gabriela, Arlet, por acá Ángela también. Entonces, realmente agradecemos mucho estas señales como de bienvenida. Y pues, por supuesto, el objetivo es que le saquemos el máximo provecho a la sesión. Como también decía Carolina, que porfa nos cuenten qué dudas tienen, qué dificultades han presentado con el recurso. Nosotros lo que también vamos a hacer es justamente con las preguntas que ustedes nos enviaron al momento de registrarse, trabajar el ejercicio que vamos a hacer hoy. Entonces, una persona justamente nos dijo como que me gustaría que viéramos información relacionada con recursos hídricos. Entonces, les voy a mostrar cómo podemos nosotros a través de no solamente Springer, sino también de una herramienta que tenemos disponible de forma gratuita para que podamos ir validando también esos temas y para que, como el nombre de la sesión lo dice, pues tengamos unas búsquedas mucho más efectivas, no solo en Springer, sino en cualquier base de datos de texto completo. Entonces, por supuesto, hoy nos vamos a adentrar en Springer, pero esto les va a servir para cualquier otra plataforma. Entonces ya les voy a compartir pantalla para que podamos avanzar con esta sesión de formación. Y si de pronto hay alguna pregunta, pues por supuesto que nos vayan indicando. Entonces, espérenme, por favor. Ya les voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, confírmenme, porfa, con una manito arriba, si ya están viendo mi pantalla. Listo, Andrea, yo ya la veo. Si los participantes nos pueden confirmar, por favor. Listo, por acá Cristian ya nos pone unas manitos, ya puede ver la pantalla. Listo. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Cristian. Entonces, bueno, yo les voy a contar un poquito sobre mí también, como por qué los estoy acompañando, los voy a seguir acompañando en las sesiones de formación. También les voy a dejar acá mi correo electrónico para que por favor cualquier duda que tengan de cualquier recurso que justamente suscriban con nosotros con Publiciencia, pues también porfa me escriban allí
para nosotros acompañarlos en la resolución de esas dudas. Entonces, ¿qué queremos abordar con ustedes el día de hoy? Pues entender muy bien qué es Springer, para qué nos va a servir, las diferentes funcionalidades que nosotros tenemos en la plataforma, muy orientado a la búsqueda de documentos, pero también búsqueda de revistas. Recordarles que Springer dentro de la plataforma, ya también se los voy a mostrar, nos ayuda bastante para poder entender muy bien cuáles son esos criterios que cada una de las revistas tiene, para que yo como investigador, como estudiante de posgrado, incluso de pregrado, si a raíz de mi tesis o de algún proyecto que tengo, estoy en la construcción de un manuscrito que quiero someter a publicación, pues justamente me puedo apoyar en Springer para entender muy bien qué debo tener en cuenta al momento de estructurar mi manuscrito. Entonces, antes de yo irme y empezar a redactar toda la información ya con todos los análisis que yo hice de los resultados que tuve de mi investigación, lo primero es que entendamos muy bien qué está requiriendo una revista para yo poder finalmente someter mi manuscrito allí. Entonces, cumplir con esos términos de referencia para hacer mucho más óptima la postulación que yo haga y tratar de evitar al máximo un rechazo por parte de los evaluadores. Entonces, Springer nos ayuda un montón en esto, ya lo vamos a ver cómo, que podamos entonces hacer esas búsquedas ya directamente en Springer. Acá, como les dije, lo vamos a trabajar con gestión de recursos hídricos, muy orientado también a evaluar, por ejemplo, el impacto ambiental. Entonces, cómo desde la gestión de recursos hídricos evaluamos el impacto ambiental, pero también muy orientado al control de la contaminación. Es como la estructura de la ecuación que hoy vamos a manejar, pero si por supuesto alguno quiere que validemos un tema, el chat lo tienen ahí disponible para que vayamos abordando entonces diferentes enfoques con el tema de investigación que ustedes requieran indagar acá por la plataforma. Entonces, lo primero, pues, ¿qué es y para qué nos sirve Springer? Entonces, Springer Link pues, ofrece un acceso rápido a colección de revistas en línea, libros electrónicos, trabajos de referencia y protocolos a través de una amplia gama de disciplinas. Entonces, dependiendo, por supuesto, de la colección que tenga suscrita la institución, es que nosotros vamos a poder acceder a un contenido u otro, pero también recordarles que acá tenemos o contamos con contenido en Open Access, y por supuesto el mayor contenido pues va a ser bajo suscripción y que llega a ustedes gracias a finalmente la suscripción que tiene la institución en este momento. Entonces, nosotros acá, para resumir, pues Springer es una plataforma que nos permite acceder a texto completo, a diferencia, por ejemplo, de un Scopus, o a diferencia, por ejemplo, de un Word, donde yo lo que tengo es información referencial. Entonces, desde acá yo ya puedo acceder a todo ese texto completo para poder entender muy bien qué es lo que está finalmente investigando, sobre qué se está investigando, cómo lo están abordando los diferentes investigadores, cuáles son los resultados que están obteniendo, la metodología que finalmente entonces también están estableciendo para llevar a cabo su investigación. Entonces, desde allí nosotros vamos a poder conocer como todo ese contenido. ¿Listo? Entonces, hasta acá dejar como esa claridad. Como nosotros lo que estamos buscando también con Springer es acceder a ese contenido y hacer que las búsquedas sean mucho más efectivas, entonces vamos a tener diferentes dimensiones que, como yo les decía, las vamos a abordar en un momentico. Vamos a poder también identificar cómo publicar nuestra investigación en Springer Nature. Entonces, lo que les decía al inicio, vamos a ver en diferentes partecitas de la plataforma que nosotros podemos identificar entonces los call for papers, o los llamados que nos hacen a los investigadores para que sometamos nuestros manuscritos en esas fechas que tienen establecidas las diferentes revistas, pero también nos permite, por ejemplo, tener unas pautas claras de cómo tener unos buenos, digamos, como unas buenas prácticas al momento de estructurar un documento, si yo lo voy a publicar en una revista o si se trata de un capítulo del libro o de un libro. Entonces, Springer también me ayuda con esos tips, con esas buenas prácticas, pero también con la identificación de esas fuentes.
Yo también puedo realizar el seguimiento a mi investigación. Entonces, si yo someto un manuscrito a una de las revistas de Springer, yo puedo seguir el progreso de esos artículos enviados. Entonces, saber en qué fase se encuentra, también cuál es la fase siguiente, cómo va siendo el proceso. Y también, además, yo puedo comprobar el rendimiento de mis publicaciones. Entonces, a través de las diferentes métricas que se tienen, pues yo también puedo saber qué tanto lo están leyendo, qué tanto lo están consultando, por supuesto, todas las citaciones que se hagan. Y como les decía, también encontrar la revista más idónea, pero no acá solo para publicar, sino por supuesto también para hacer las consultas de información científica de la más alta calidad. Entonces recordemos que una de esas editoriales que nos da la tranquilidad a nosotros de poder incluir el contenido que estamos consultando en nuestros proyectos, en nuestros manuscritos, es justamente Springer. Entonces, acá por toda la rigurosidad en su proceso de revisión y evaluación, entonces vamos a estar tranquilos de que es información científica de la más alta calidad. Entonces, ya entendiendo muy bien cómo nos ayuda Springer, que no solamente me ayuda en búsquedas para encontrar contenido, sino como veíamos para identificar la mejor revista, para ya sea consultar el contenido, para someter mi manuscrito. Lo que es más importante, además de conocer estas funcionalidades de la plataforma, es también entender cómo hacer unas búsquedas efectivas. Entonces, para eso hay dos elementos claves que nosotros vamos a tener en cuenta y que, como les decía, vamos a ir validando estos diferentes documentos con otras herramientas que ya les voy a mostrar. Entonces, el primer elemento son lo que nosotros llamamos palabras claves. ¿Y a qué nos referimos nosotros con palabras clave? Entonces, estas palabras claves van a ser uno o más términos que se refieren a un concepto de manera inequívoca. ¿Y eso cómo se traduce? Entonces, yo una palabra clave la puedo tener conformada por uno o más términos. En este caso, por ejemplo, vemos esta nubecita de palabras y yo veo que acá tengo como dos palabras independientes, la palabra drogas y la palabra adicción. En este caso, yo podría trabajar drogas y adicción como dos palabras claves, pero si yo quiero definir una palabra clave como el concepto que tengo acá, es decir, que se refiera de manera inequívoca a lo que yo estoy buscando, entonces yo estoy centrándome en la adicción, pero específicamente a las drogas, porque puede ser adicción al juego, puede ser adicción a los dispositivos electrónicos, puede ser adicción, por ejemplo, al alcohol. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de adicciones. Pero si yo ya quiero que se refiera de manera inequívoca, entonces ahí va a valer la pena no tratar solo el concepto de adicción, sino justamente enlazarlo con drogas, ponerle ese segundo término para poder encontrar un concepto que sí se refiera de manera inequívoca a lo que yo estoy buscando. Entonces, de esto parte el análisis que nosotros hacemos para establecer qué voy a definir yo como una palabra clave. Entonces, por eso la importancia de que entendamos muy bien esa definición de palabra clave, porque a veces, ¿qué sucede? A veces nos pasa un montón que tenemos información y, por ejemplo, no sé, cojo mi o tomo mi objetivo general. Entonces, yo tomo mi objetivo general y tal cual ese objetivo general, entonces lo que yo hago es que lo copio y lo pego en la plataforma y yo digo, listo. Entonces voy a coger y voy a pegar tal cual el objetivo como lo tengo o la hipótesis como la tengo. Entonces desde allí ya estoy cometiendo un error, pues porque yo estoy poniendo completamente o estoy dándole una instrucción en un lenguaje inadecuado, porque yo acá lo que tengo que hacer es estructurar o enlazar más bien estos términos claves con operadores booleanos, porque así es la estructura de búsqueda en este tipo de bases de datos. Hoy en día nos enfrentamos a otras bases de datos que justamente utilizan otra lógica, como por ejemplo las que ya están incorporando inteligencia artificial. Entonces a ellas les vamos a dar la instrucción de una manera distinta, ya con un lenguaje natural, no a través de una estructura de ecuación de búsqueda o una estrategia de ecuación de una estrategia de búsqueda como esta. Entonces, por eso también es muy importante entender cuáles son los requerimientos de la base de datos que yo tengo. Entonces, desde allí,
lo que yo debo hacer es tomar mi objetivo general o tomar mi hipótesis o tomar mi objetivo específico o mi pregunta y empezar a analizar la información que está allí contenida. ¿Para qué? Para seleccionar cuáles van a ser por ahora mis palabras claves preliminares. Entonces yo empiezo a seleccionar. Si hasta acá hay alguna pregunta que de pronto para abrir un microfonito, pues me gustaría de pronto escucharlos y si no, pues como para continuar. Listo. Entonces no hay preguntitas hasta ahora. Entonces, desde ahí, importante y un primer tip que vamos a tener en cuenta, nosotros no incluimos un verbo como una palabra clave. Entonces, si por ejemplo yo tengo un objetivo que es comparar, por ejemplo, no sé, los procesos que hay para tal cosa. Entonces yo la palabra comparar no la voy a incluir como una palabra clave, pues porque lo que nosotros vamos a entender como palabras claves van a ser sustantivos, no verbos. El verbo es lo que yo voy a hacer. Entonces, yo con la información que tenga de X procesos, lo que voy a hacer es entrar a compararlos. Entonces, yo no le voy a pedir a la base de datos que haga el trabajo que yo debo hacer, que yo compare los procesos con los criterios que yo defina, con justamente el conocimiento de los temas que yo también incorpore. Entonces, desde allí, esa primera recomendación. Las palabras clave son sustantivos y se van a referir de manera inequívoca a un concepto. Entonces, este es el primer elemento que vamos a tener. El segundo elemento son los operadores booleanos. Desde acá, entonces, vamos a entender un operador booleano como un término que establece la relación entre dos o más palabras claves. ¿Esto qué significa? Entonces, ya les voy a contar justamente. Acá nosotros vamos a identificar palabras claves y esas palabras claves, finalmente, lo que va a suceder es que van a tener diferentes formas, por ejemplo, yo de entender esa palabra clave o diferentes formas, por ejemplo, de deletrearlas o puede que sea una sigla o una abreviación. Entonces ahí, por ejemplo, cuando hablamos de inteligencia artificial, entonces vamos a encontrar la palabra inteligencia artificial, pero también va a ser que vamos a encontrar ahí o artificial intelligence o IA en español. Entonces, si yo encuentro que una palabra clave se puede entender de diferentes formas, yo este operador booleano que voy a utilizar o el operador booleano que voy a utilizar para conectarlo va a ser el OR. Es decir, que me traiga resultados que me arrojen o inteligencia artificial o IA. Cualquiera de las dos para mí va a ser válida porque se refieren a lo mismo. Entonces, cuando yo estoy hablando de palabras claves, que justamente se refieren a lo mismo, pero que se escriben de forma diferente o manejan conceptos diferentes, o como le hablaba de abreviación y de siglas, por ejemplo. Entonces ahí yo las voy a conectar ese grupo de palabras claves que refieren a lo mismo con el operador booleano OR. Si por el contrario, lo que yo tengo son diferentes palabras claves, entonces, por ejemplo, acá yo ya definí que una de mis palabras claves es adicción a las drogas, pero yo específicamente quiero buscar en heroína, quiero buscar, por ejemplo, en cocaína y marihuana. Entonces yo quiero que sí o sí me incluya todo lo que tenga que ver con adicción a las drogas, pero no solamente todo, sino además yo lo voy a restringir a tratamiento. Entonces, listo, yo lo que voy a hacer es que voy a incluir tratamiento como una palabra clave, adicción a las drogas como otra, cocaína como otra, heroína y marihuana como otra. Entonces ahí tengo 5 palabras claves. Cuando tengo 5 palabras claves, esas palabras sí las voy a separar por el and, ¿cierto? Por el and. Entonces ahí voy a hacer esa separación. Pero ya cuando tenga grupo de palabras, pues entonces sí la separo por el OR y ya lo vamos a ver pues como en una ecuación que les voy a mostrar. Pero entonces acá los que nosotros utilizamos en Springer pues van a ser AND, van a ser OR y va a ser NOT. Entonces cuando yo quiera excluir un concepto, por ejemplo, yo no quiero que me traiga nada que tenga que ver, no sé, por ejemplo, con morfina. Entonces yo, además de poner y separar cada una de estas palabritas claves por AND, voy a poner una que sea NOT y le digo morfina para que me excluya los resultados que
tengan la palabra morfina. Entonces, esos son los operadores booleanos que nosotros vamos a utilizar en esta plataforma. Igual acá estamos aquí como conversándolo, pero ya lo vamos a ver directamente en la interfaz. Entonces, ¿qué proceso les sugerimos nosotros a ustedes? Es un proceso sugerido. Acá finalmente ustedes son los que deben validar si este proceso les hace sentido o no. Entonces nosotros se lo presentamos, pero ustedes son los que ya tienen que ir a la práctica. Tienen que ir a establecer si efectivamente esto sí les funciona para lo que ustedes están buscando trabajar. Entonces, lo primero es que ya entendiendo esos dos elementos que nosotros necesitamos, que son las palabras claves y los operadores booleanos, para yo estructurar mi estrategia de búsqueda, mi ecuación de búsqueda. Antes de todo eso, digamos que yo también necesito comprender muy bien esa necesidad de información. Entonces, a veces, ¿qué nos pasa? Nos pasa que necesitamos identificar, yo estoy, por ejemplo, redactando mi tesis o estoy planteando mi tema de tesis. Y resulta que yo quiero ver qué otras tesis se han abordado alrededor de mi tema de trabajo. Si yo quiero ver cuáles otras tesis se han abordado, pues yo no me voy a ir a un Springer, que es una plataforma donde yo voy a encontrar contenido ¿qué? De libros y de revistas. Entonces, por eso es muy importante comprender esa necesidad de información. Si lo que yo estoy buscando es, por ejemplo, información de mercado, entonces yo no me voy a ir a una plataforma como Springer. Pero si yo estoy buscando, por ejemplo, identificar qué tecnologías se han desarrollado en X proceso, se han aplicado, o por ejemplo, qué protocolos se han llevado a cabo dentro de algún abordaje que yo esté haciendo, entonces Springer sí va a ser la base de datos. Entonces, eso es lo primero porque a veces puede sonar muy obvio, pero no lo es. Muchas de las preguntas incluso a veces van orientadas en tema del contenido. Antes de iniciar, yo también es importante que haga una microcultura, ¿cierto? Que yo, sin saber exactamente de forma tan técnica qué es de lo que trata mi tema, sí pueda por lo menos entender las generalidades. Entonces, yo para entender esas generalidades, pues me puedo ir a un Google, por ejemplo, para entender muy bien inicialmente de qué va eso, de qué trata, yo más o menos con qué otra información me voy a encontrar y hacer una microcultura. Me puedo ir a otras fuentes de información que no necesariamente sean científicas, pero por lo menos para conocer de forma general ese contexto. Y no es que yo me voy a ir y voy a citar fuentes de Google dentro de mi manuscrito, pero sí por lo menos para tener una microcultura y saber de forma preliminar con qué me voy a encontrar. Y no ir de pronto a eliminar palabras claves o a eliminar, por ejemplo, contenido que finalmente pueda ser de valor. Entonces, por lo menos entender de manera general, hacer una microcultura, pues dependiendo también de la necesidad que yo tenga, pues lo puedo ir a hacer directamente en alguna base de datos ya como Springer o lo puedo ir a hacer en Google, cada uno va a definir eso. Luego yo voy a hacer esa microcultura, pues entonces vamos a definir, como yo les decía, la pregunta a resolver. O la pregunta o la hipótesis o el objetivo. Entonces yo acá voy a establecer. Luego, como yo les decía, voy a identificar las palabras claves bajo la lógica que acabamos de ver hace un momento. Luego de identificar, acá miren que yo solo estoy identificando, es decir, yo selecciono mis palabras, las voy a analizar. Yo me voy a ir a analizar mis palabras clave. Yo cómo las voy a analizar y las voy a analizar bajo estos tres enfoques. Lo primero es que yo voy a responder. Esa palabra clave sí se refiere inequívocamente a lo que yo estoy buscando. Si la palabra sí, entonces va a ser una palabra clave, voy a continuar. Si la palabra es no, entonces debo repensar, debo buscar. Ya les voy a mostrar una herramienta que nos va a ayudar para definir entonces cómo es la forma correcta y completa de definir esa palabra clave. Es la única manera de decirlo. Entonces acá es donde viene la identificación y encontrar lo que yo les decía ahorita, sinónimos, encontrar abreviaturas o encontrar siglas, encontrar otra forma de decirlo.
Entonces, para eso nos vamos a apoyar en este tema de las palabras claves en los tesauros que cada uno de ustedes consulte. Entonces, hay unos dependiendo de las áreas de conocimiento que se van por los de la UNESCO, hay otros que dependiendo justamente del área en el que estén, pues entonces los van a identificar. Entonces, no sé, se van a M3, por ejemplo, al MESH, ya dependiendo del área que cada uno trabaje y por eso también la importancia de ustedes de identificar cuáles son esos tesaurios que van a utilizar. Entonces, lo primero es que para saber justamente identificar esas palabras, pues entonces yo me voy a ir a los tesaurios. Lo otro es que también me puedo ir a herramientas de vocabulario controlado y acá es donde les voy a mostrar esta primera herramienta que nos va a ayudar un montón con todo lo que tiene que ver con ese vocabulario controlado. Entonces acá, permítanme, yo dejo acá de compartir un momentico para irme a la herramienta y ya les voy a mostrar a ustedes directamente. Listo. Entonces acá nos vamos a encontrar con esta plataforma. Recuerden que acá más de la plataforma, independiente de que sea Science, lo que nos importa es esta herramienta gratuita con la que nosotros vamos a tener un vocabulario controlado, un glosario controlado, más que vocabulario como tal, es un glosario porque vamos a encontrar las definiciones. Entonces, miren, yo ingreso normal, ustedes no tienen que acceder como tal a la plataforma, ustedes simplemente van a ingresar Science Direct y se van a ir hasta el final, final, y le van a dar Browse by Topic, búsqueda por tópicos. Se van a ir acá. Y acá es donde vamos a empezar a incorporar las palabras claves para validar su definición. Y también es muy importante algo. Cada palabra clave va a definirse de una forma distinta dependiendo del área de conocimiento en la que yo trabaje. Entonces, ojo ahí, porque ¿qué errores cometemos a veces? A veces cometemos el error de incorporar bibliografía porque está abordando mi palabra clave, pero resulta que esa palabra clave la están utilizando en un contexto completamente desfasado de lo que yo estoy buscando. Les voy a poner acá el ejemplo con la palabra biogás. Entonces, si yo estoy trabajando con biogás, por ejemplo, entonces listo, yo le doy y voy a validar la definición de biogás. Resulta que biogás es un concepto que se utiliza en todas estas áreas, ¿cierto? Y no solamente el concepto solito, sino que también viene anclado con otras palabras. Digestores de biogás, planta de poder de biogás, producción de biogás, y yo lo utilizo en diferentes áreas de conocimiento. Entonces, acá lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Yo puedo irme a la definición de biogás en ciencias biológicas y agriculturas, que esa era la área en la que yo en ese momento estaba buscando biogás. Yo me puedo ir acá, le voy a dar clic y ¿qué me va a arrojar la herramienta? Me va a mostrar justamente la definición de biogás. Entonces me dice biogás, entre paréntesis, metano. Entonces me dice es un biocombustible gaseoso, entonces que se genera a través de la liberación, en fin, y me da como tal la definición de biogás. Y acá tengo la fuente de la cual me tomó esta definición. Entonces, miren que acá me está diciendo para ciencias biológicas y agriculturas. Y acá me permite ver otras fuentes en las cuales se está definiendo biogás. Listo. Acá es para mostrarles primero eso. Me voy a devolver y miremos la definición de biogás en neurociencia. ¿Es la misma palabra? Sí, pero miren la diferencia en el significado, en la definición, cuando cambiamos de área de conocimiento. Entonces acá dice, biogás es definida como una mezcla de CO2 y metano producido por la conversión bacteriana, en fin. Entonces acá me cambia completamente la definición. Entonces por eso la importancia también de yo saber el concepto que yo estoy trabajando en otros contextos, perdón, en otras áreas, cómo puede interpretarse y si puede generar confusiones dentro de la búsqueda que yo estoy haciendo. Entonces, cómo también completo, cómo yo logro establecer muy bien qué es lo que estoy buscando y cómo por eso la importancia de enlazar esas otras palabras claves dentro de la pregunta o dentro de la hipótesis o el objetivo que yo tengo. Por eso la importancia de definir muy bien mis palabras claves, las palabras claves que van a acompañar toda la estrategia de búsqueda. Entonces, acá aprovechando que ya estamos en la plataforma, pues entonces yo contarles que yo acá puedo buscar la palabra
general, así como yo les mostré, para ver en cuáles áreas de conocimiento voy a encontrar acá finalmente el concepto. O yo lo puedo entrarme directamente ya a un área de conocimiento y con base en esa área de conocimiento, entonces ya irme y buscarla directamente en esa área. ¿Listo? Esa puede ser una opción. Entonces, lo vamos a trabajar, por ejemplo, con Industria 4.0, por ejemplo. Listo. Entonces, le voy a dar acá Industria 4.0 para mostrarles otro ejemplo. Entonces, en este caso, tenemos que solamente, digamos que este concepto está enmarcado y miren que ni siquiera es 4.0 Industry, sino Industry 4.0. Y acá, por ejemplo, estoy encontrando otra forma de mencionarlo. Mire que él me dice, tengo estos sinónimos. Entre paréntesis me dice I 4.0. Ah, bueno, entonces si yo estoy trabajando el concepto de Industria 4.0, entonces acá yo lo que voy a hacer es que voy a poner entre paréntesis, voy a poner justamente el OR para estos dos conceptos acá que se tienen. ¿Listo? Entonces ahí es importante pues como justamente avanzar en ese sentido. Acá les voy a pedir un segundito para tomar acá agua, perdón. Listo. Entonces yo acá, por ejemplo, ya veo que está este concepto y que le voy a dar ahí con el OR, pues para tener una forma u otra de mencionar. Si yo me voy acá, ¿qué elementos me voy a encontrar en esta herramienta de vocabulario controlado? Entonces, como ya vimos, encuentro la definición, encuentro la fuente de la cual salió esa definición, que generalmente lo que va a hacer es que esa definición va a ser tomada de libros. Los conceptos se identifican en los artículos, pero las definiciones generalmente me la traen es de libros. Y en algunos casos voy a poder encontrar preguntas comunes relacionadas con ese concepto. Pero de forma general, ¿yo qué me voy a encontrar? Entonces me encuentro otros capítulos y artículos, como les decían, donde lo definan. Entonces yo incluso puedo entrar a analizar, dependiendo de la fecha como tal de esas referencias, qué tanto ha venido cambiando ese concepto, si el concepto, por ejemplo, viene conservando su definición desde el momento en el que fue establecido o si han venido teniendo cambios o tengo nueva información. Entonces, bueno, finalmente yo puedo entrar a entender muy bien ese concepto y los cambios y también el contexto en el que se desarrolla. Entonces acá tengo diferentes capítulos y libros, pero además yo tengo términos relacionados. Entonces en ese sentido tengo además que los artículos o las publicaciones que están hablando de Industria 4.0, pues también están mencionando el tema de inteligencia artificial, de cloud computing, de machine learning, de Internet de las cosas. Bueno, y acá tengo entonces otros conceptos. Además, yo voy a poder ver recomendadas publicaciones o revistas recomendadas. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy trabajando este tema de Industria 4.0 y quiero ver en cuáles publicaciones, pues acá las voy a poder ver. Y estas, digamos que son específicamente para Science, pero pues también podría tenerlo y acá autores. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo me voy a encontrar. En el caso, por ejemplo, de lo que nos mencionaban en el formulario, entonces acá nos decían que para esa persona era importante, por ejemplo, el tema de recursos hídricos. Entonces acá yo tengo recursos hídricos y me voy a ir y lo voy a buscar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo tengo varias cosas. Entonces, yo tengo, por ejemplo, en ciencias planetarias y ciencias de la Tierra, entonces tengo por acá otros conceptos, otras palabritas que están acompañando. Tengo, por ejemplo, gestión de recursos hídricos, recuperación. Tengo acá, por ejemplo, un tema de integración. Entonces, desde acá, miren que yo también tengo otras opciones de entrar a entender muy bien a qué se refiere. Muy importante que nosotros, como les decía, acotemos específicamente al área de conocimiento. Entonces resulta que para mí es de interés el tema de gestión de recursos hídricos. Entonces yo ya le puse un apellido, ya le puse otro apellido a los recursos hídricos. Entonces me voy a ver la definición, me voy a ver justamente la fuente y acá, muy importante, pues porque yo desde recursos hídricos, solo desde la definición voy a poder entrar a entender muy bien
cómo se viene entonces trabajando el concepto y acá incluso puedo ver conceptos relacionados para ver cómo yo puedo trabajar esa definición. Perdón, cómo puedo trabajar la ecuación de búsqueda y cómo puedo entonces estructurar mi estrategia. Entonces, esta es una herramienta que nos va a permitir analizar esas palabras clave. Análisis en contexto y cambio de perspectiva. Entonces, yo esas palabras claves digo, listo, ya respondí estas dos, ya vi que sí se refería de manera inequívoca o complementé, como veíamos, por ejemplo, con gestión de recursos hídricos. Ese es el concepto, la palabra clave que yo voy a trabajar. Es la única forma de decirlo, entonces ahí es donde voy a empezar a identificar los sinónimos. Recuerden que una herramienta como la que les acabo de mostrar me permite ver sinónimos al final y analizar el contexto y cambiar incluso la perspectiva. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, ahí con gestión de recurso hídrico, con entender, por ejemplo, que no solamente cuando se habla de gestión de recurso hídrico, se está abordando, por ejemplo, la evaluación del impacto en esa gestión, entonces de pronto ahí cambiar esa perspectiva o completarla y con base en eso, entonces yo irme, como les decía, a validarlo con los tesauros y con herramientas de vocabulario controlado. Poder construir mi estrategia de búsqueda y ya irme ahí sí a la plataforma. Entonces, en ese caso, nos vamos a ir a la plataforma de Springer. Digamos que yo ya justamente lo que hice fue validar, entonces yo ya tengo una estructura o una estrategia de búsqueda muy bien definida. Acá me voy a devolver. Perdón. Y vamos a entrar entonces acá a la plataforma de Springer. Entonces en la plataforma, muy importante que ustedes puedan loguearse. Yo acá lo voy a trabajar así de forma sin logueo, pero lo más importante es que ustedes puedan loguearse pues para que puedan acceder al contenido finalmente que tienen por suscripción. Desde acá, entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Vamos a poder encontrar una revista. Entonces, yo les decía, yo puedo encontrar una revista para dos cosas. Uno, para buscar e identificar esos términos de referencia y ver entonces qué debo tener en cuenta para someter mi manuscrito. Otra, para identificar en qué está publicando esa fuente o esa revista, cuáles son los temas que está abordando y entonces con base en eso, eh, definir o establecer esa fuente como consulta para lo que yo requiero de mi investigación. O yo puedo publicar con Springer. Entonces, Springer tiene varias marcas. Desde lo que Springer finalmente ha definido, son esos términos de referencia que yo debo tener en cuenta entonces para publicar con ellos. Entonces, yo les decía, yo puedo publicar con ellos un libro, un capítulo de libro o un artículo y él me va a dar los tips y yo le puedo hacer seguimiento a la investigación o al manuscrito que yo sometí. Entonces yo puedo hacer esto, pero además puedo hacer una búsqueda normal, una búsqueda para ver todo el contenido asociado con ello. Entonces, esto mismo lo voy a poder ver acá de otra forma, digamos como que son diferentes formas de hacerlo, pero yo también puedo partir entonces acá de búsqueda específica por área. Entonces Springer me permite hacer una búsqueda por área, es decir, yo puedo acá empezar ya con un filtro definido que sea un área de conocimiento en particular. Si yo le doy búsqueda por área, entonces miren que acá me voy a ir a las diferentes áreas que tiene definida Springer. Si yo le doy acá en ciencias, perdón, ambientales y de la tierra, entonces miren que qué va a pasar acá. Yo acá, entonces, esta es la plataforma y miren que yo acá ya tengo unas primeras indicaciones que le estoy dando a la plataforma. Entonces, yo le dije que justamente se enfocara en contenido que esté enmarcado dentro de esta área de conocimiento. Entonces, acá me dijo ciencias planetarias, ambiente, agua y clima. Yo ya le di este filtro. Entonces, desde acá, pues por supuesto tenemos mucho contenido, pero pues acá yo ya podría empezar con mi búsqueda, que es la que nosotros habíamos definido, que entonces la habíamos establecido como, vamos a tratar el ejemplo que esta persona nos dio, entonces, Water Resource Management. Que como les dije, entonces lo que hice fue con ese proceso que yo les di a ustedes ahí, entonces me fui, busqué la diferente información y lo que hice fue identificar entonces que mi búsqueda yo la iba a orientar
era encontrar contenido relacionado con gestión de recursos hídricos, pero también con la evaluación del impacto ambiental. Entonces, en ese sentido, pues yo acá justamente lo que hice, como les dije, fue validar estas palabras así con ese mismo enfoque que les mencioné. Assessment, para poder entonces definir el enfoque. Y además, entonces, yo quiero ver, según la búsqueda que hice y la validación de las diferentes palabritas clave relacionadas con lo que se venía trabajando de recursos hídricos, entonces esto fue lo que establecí dentro de mi estrategia. Entonces, también que encontré de manera preliminar, acuérdense que la idea es que ustedes hagan este proceso que yo les mostré en la presentación con cada una de las palabras claves. Acá por tema de tiempo, pues no podemos hacerlo con una a una, pero pues lo importante es que ustedes identifiquen si esto tiene otra forma de decirlo, si por ejemplo tiene algunas siglas o alguna abreviación, si esto, por ejemplo, también hay otra forma de mencionarlo. Lo mismo que el tema de control, por ejemplo, de contaminación, esto seguro va a tener otros sinónimos, entonces que ustedes puedan avanzar también en esa validación de las palabras, como les decían, con una herramienta de vocabulario controlado, pero también con los thesaurus. ¿Qué es importante que tengamos en cuenta? Que cuando yo estoy abordando una palabra clave que se compone por más de un término, siempre lo voy a poner entre comillas para que la plataforma me entienda que esto va a ser solo un concepto. Porque si yo no le pongo las comillas, me va a traer resultados de gestión, de hídricos y de recursos, o acá incluso lo va a entender es como agua, de manera independiente. Entonces, por eso es que yo le pongo comillas, porque como estos tres conceptos son una palabra clave, entonces lo pongo entre comillas para que me entienda que esto solito es una palabra clave. Y así para estas otras que tengo acá. Entonces, esta que se compone también de tres y esta que se compone de dos, entonces ahí. En el caso, por ejemplo, de que yo le contamine, contamine. Entonces, digamos que en este caso, yo voy a tomar que contaminación y control de polución acá los voy a tomar, por ejemplo, entonces no acá, sino más bien acá, dejémoslo así. Yo voy a tomar esto como si fueran sinónimos. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá yo lo voy a poner entre paréntesis. Esto lo voy a trabajar como un sinónimo. Le borré las comillitas, pues porque justamente son una sola palabra. Entonces, miren que como acá yo trabajo estos dos conceptos como un sinónimo, por eso les pongo el or y lo pongo entre paréntesis para que me agrupe las palabras que justamente se refieren de manera inequívoca a un solo término. Entonces, así es la forma en la que yo lo voy a trabajar. Entonces, miren que acá yo lo estoy restringiendo a esta área de conocimiento que le dimos al inicio, donde yo ya tengo acá acotadas unas palabritas y ya además entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir, mire, búsqueme en artículos, en las revistas, en los libros, entre los autores, en los videos que haya disponible esta información y le voy a dar buscar. Listo. Entonces, ¿qué pasó acá? Me dice, mire, en total yo tengo 217 resultados. Le muestro uno de 20, pero en total tengo 217. ¿Yo qué puedo hacer para refinar mucho más esa búsqueda? Entonces, lo primero es que yo puedo organizar los resultados dependiendo de mis necesidades. Yo lo puedo organizar desde la relevancia, es decir, cuando acá hablamos de relevancia, significa que estos conceptos que yo tengo acá, estas palabritas claves que yo tengo acá, se repiten con mayor frecuencia en las diferentes partes del documento. A eso se refiere con relevancia. No es relevancia desde qué tan importante es el artículo o el autor, sino este es el fundamento de la relevancia acá, ¿cierto? Que tanto esos conceptos se están repitiendo. O si yo quiero ver qué ha sido lo último, lo más reciente que se ha publicado, pues entonces le digo que me muestre de lo más nuevo a lo más antiguo y viceversa. Si quiero de lo más antiguo a lo más nuevo, pues entonces también puedo hacerlo y puedo organizar esos resultados. Yo puedo además filtrar el contenido o los resultados por de diferentes formas. Entonces yo lo puedo filtrar por tipo de contenido.
Resulta que a mí solo me interesa, por ejemplo, los artículos. A mí no me interesan capítulos porque yo lo que necesito es saber qué es lo último que se ha publicado, porque yo necesito identificar, por ejemplo, casos de estudio o casos de éxito. Entonces yo quiero identificarlo y eso lo puedo ver a través de, por ejemplo, los artículos y, por ejemplo, también de los documentos de conferencia. Entonces yo ahí voy a utilizar esos filtros pues para abordar con la lógica que les estoy presentando. Yo también lo puedo hacer por tiempo. Yo le digo, mire, le puedo decir que justamente de los últimos 2 años, del último año, de los últimos 6 meses, dependiendo de qué tan reciente o no, necesito yo esa información. Si esto no es un criterio, pues entonces no lo selecciono acá o ya lo puedo personalizar. Entonces, si lo quiero de los últimos 10, de los últimos 5 años, de los últimos 20 años, pues entonces acá le doy el rango de tiempo. Acá pues tenemos dos idiomas, inglés y alemán. Acá yo ya había filtrado, recuerden que al inicio yo le di búsqueda por disciplina en la primera interfaz que me encontré y lo restringí a estas disciplinas que están enmarcadas dentro de esa gran área. O ya acá lo puedo filtrar más por subdisciplinas. Entonces resulta que yo me quiero enmarcar en desarrollo sostenible o no, me quiero enmarcar es en tecnologías de desperdicio de agua, tecnologías, por ejemplo, acá gestión de agua. Ah, bueno, este tiene más sentido con el que estoy trabajando, entonces lo filtro desde acá. Y esos son los filtros que yo puedo aplicar. Entonces le digo, por favor, actualíceme los resultados con los filtros que le acabo de decir. Entonces yo ya estoy con 30 resultados, ¿cierto? Entonces recuerden que nosotros en las plataformas de texto completo, por eso la importancia de tener búsquedas efectivas, pues porque la idea es yo leer el mayor o la mayor cantidad de información relacionada con el tema, pero pues no tengo toda la vida, pues para obviamente ponerme a leer toda la información que hay disponible, por eso es que tengo que filtrar, por eso es que tengo que acotar y con base en los criterios que yo defina, tengo que establecer cuál es la información realmente relevante para mí. Entonces, por eso es que lo primero es definir muy bien esa estructura de búsqueda, esa ecuación de búsqueda y luego apoyarnos en los filtros para poder entonces tener los resultados mucho más acotados. Entonces acá me voy a encontrar con estos resultados. Lo primero que vamos a ver es que yo me encuentro con el título, me encuentro con unos dos renglones generalmente del resumen en el caso de los artículos, me encuentro entonces con los autores, con la fuente en la cual fue publicada. Entonces, en este caso acá es donde yo voy a ver la revista en la que se publicó este título. Me encuentro el tipo de documento, en este caso un artículo. Recuerden que lo afinamos acá para artículos y para documentos de conferencia. Y voy a ver entonces si está en Open Access, si está en suscripción. Por ejemplo, acá está. Si yo quisiera acceder al contenido completo, no lo puedo hacer, pues porque recuerden que yo no me he logueado. Pero pues ustedes que tienen justamente la suscripción, pues seguramente van a poder acceder a este texto completo y van a poder entonces ver la fecha. Entonces, en este caso, vemos esa fecha que generalmente es la fecha de publicación. Y algunos documentos me van a traer acá imágenes de referencia como para yo también ver qué información gráfica me voy a encontrar dentro del contenido. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ir viendo uno a uno de esos resultados. Digamos que este resultado entonces me parece acorde, de acuerdo a lo que yo estoy trabajando. Entonces, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar el título, me voy a encontrar, como les decía acá, el modelo, en este caso que es de Open Access, la publicación, la información ya referencial como tal. Yo puedo descargar el PDF o lo puedo ver acá en la plataforma. Esas dos opciones dependiendo de lo que ustedes quieran. Y acá estoy viendo la fuente. Si, por ejemplo, yo encuentro que varios de los documentos que estoy consultando se están publicando en una misma fuente, entonces yo lo que puedo hacer es darle clic sobre la fuente y ahí entonces lo que puedo hacer en este caso, por ejemplo, es entender muy bien cuál es el equipo editorial, cuál es el objetivo y el alcance de esta fuente para ver si eventualmente cuando yo tenga mi manuscrito listo, puedo someterlo a esta fuente para publicar.
Entonces, desde acá también entender muy bien y hacer el análisis. Entonces, miren que cada que yo ingreso ya directamente a la fuente, voy a obtener información completamente valiosa. Voy a obtener la guía, por ejemplo, para someter mi manuscrito. Voy a encontrar incluso servicios de edición de lenguaje. Entonces, Springer tiene unos servicios adicionales que ayuda y apoya a los investigadores con todo el tema de la traducción de sus manuscritos para los que no tenemos el inglés como primera lengua. Tengo todo, digamos, como todas las implicaciones o digamos, como todos los términos y éticas con la que se basa la revista, cómo publicar con ellos. En el caso, por ejemplo, de esta revista que requiere pago, entonces, ¿cuánto es el pago? Contactar a la revista y ver acá las colecciones y las fechas que tienen para someter los manuscritos, que es lo que llamamos el call for paper, la llamada que hacen a los autores para que sometamos los manuscritos. Entonces acá vamos a poder ya ver las métricas de la revista, el número de descargas, acá las fechas que tienen y los artículos que han venido trabajando. Entonces, es información, como yo les decía, Springer no solo es para contenido, para acceder a contenido, sino también que tiene unas herramientas bastante importantes, pues para yo conocer en cuáles fuentes eventualmente puedo entrar a publicar. Entonces, desde allí también es importante que lo veamos de esta forma. En este caso, entonces, bueno, ya voy a tener acá, por ejemplo, las métricas. Entonces, vemos que en este caso se ha accedido a este documento 322 veces. Puedo explorar todas las métricas en detalle. Me voy a encontrar cuando ya lo requiera métricas de citación y métricas de acceso. Caro. Bueno, pensé que habías hablado. Y ya acá para cerrar, entonces también me encuentro incluso las métricas alternativas y las menciones que se haga del documento, por ejemplo, en algún medio de comunicación, en un blog. Son otras métricas que también me van a ayudar a mí a ver qué o qué tanto están utilizando ese documento para diferentes tipos de contenido. También puedo ver contenido similar que otros vieron al momento de revisar este documento. Entonces, desde acá yo también puedo ir viendo qué otro contenido relacionado pueda ser de utilidad para mí. Y pues ya, por supuesto, voy a poder ver todo el contenido completo, introducción, descripción, materiales y métodos, resultados, conclusiones, ya el documento propiamente. Entonces, eso era lo que queríamos presentarles el día de hoy. Por supuesto, agradecerles por la participación en el espacio, por acompañarnos acá. Como les dije, les voy a dejar acá la información, le voy a dejar mi información para que por favor, si tienen alguna duda, pues por supuesto me escriban, nos puedan contar qué dificultades tienen, por ejemplo, para acceder a algún tipo de contenido o si de pronto no encuentran un contenido con alguna de las áreas que ustedes estén trabajando, pues entonces también allí para que nos lo hagan saber y nosotros podamos acompañarlos. Y además, Carolina acaba de lanzar una encuesta simplemente que nos den de 1 a 5 qué tan satisfechos o insatisfechos estuvieron con la sesión, pues porque eso también nos permite a nosotros mejorar con base en la retroalimentación que ustedes nos hagan a nosotros y que siempre van a ser tan valiosos. Entonces, si hay alguna pregunta, pues por supuesto, estamos atentos acá para escucharles y agradecerles por conectarse. Listo, Andrea, muchísimas gracias. También agradecemos que estuvieron bastante activos el día de hoy. Por allí varios comentarios de asombro con todos estos beneficios que tiene la plataforma. Seguramente quedaron con ganas de saber más y para eso también tenemos unas sesiones de formación a través de nuestra estrategia Cognos Community. Yo los invito a que conozcan la agenda que tenemos para ustedes. Este espacio y esta estrategia no tiene razón de ser si ustedes no nos acompañan. Finalmente es para ustedes, entonces por favor regístrense en los eventos que sean de su interés. Esto es un ciclo formativo. Cada sesión es una temática diferente, entonces aprovechen porque seguro van a sorprenderse aún más sobre estas plataformas. Tenemos Scopus también, tenemos Science Direct, tenemos infinidad de programación para que ustedes participen. Entonces, por favor, aprovechen estos espacios, que estos espacios son creados, pensados en ustedes.
A todos muchísimas gracias por su participación. A André también, como siempre, una sesión maravillosa. Los esperamos de todo corazón verlos por allá en estas sesiones formativas y que puedan pues conocer más sobre estas plataformas. Nos vemos en nuestras próximas sesiones. La grabación de esta sesión la tendrá Rosa. Por si tienen alguna inquietud, pues se puedan dirigir a ellas. Sin embargo, también en nuestro sitio web publiciencia.com se van a poder encontrar una serie de grabaciones y de recursos que será de gran apoyo para ustedes. Que tengan un buen resto de tarde y los esperamos en nuestras próximas sesiones formativas. Aro, muchísimas gracias, gracias a todos y nos vemos en próximas sesiones. Feliz día.